Bienvenidos a Juego Preciso con el Coach Álvarez. Este es el primer episodio de esta serie de conversaciones donde vamos a hablar de baloncesto, desarrollo de jugadores, cultura deportiva y también del aspecto mental del juego. Y qué mejor manera que empezar con uno de los mayores referentes, si no el mayor referente del baloncesto masculino ecuatoriano, el coach Raúl Cárdenas. La idea de estas conversaciones es aprender, escuchar experiencias y entender mejor todos los aspectos del juego, no solo dentro de la cancha, sino también afuera de ella. Raúl, muchísimas gracias por estar aquí. Casi 20 años jugando en el alto rendimiento. Tuviste un paso por la universidad en Estados Unidos, Junior College, estuviste en una NAIA, después jugaste en Europa, jugaste en la primera división de Alemania, jugaste en Italia por muchísimos años y siempre regresando al Ecuador, reforzando equipos en el Ecuador, obviamente siendo capitán de la selección nacional y como digo, casi 20 años en el alto rendimiento, jugando a un nivel altísimo. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Tienes alguna experiencia o hay algún momento en particular que te hizo dar cuenta qué fue lo que te permitió mantenerte tanto tiempo jugando a un alto nivel? Muy buena pregunta. Yo creo que todo se basa en la mentalidad que tú tengas de querer hacer algo y hacerlo a un nivel el más alto posible. Otra, la constancia. Nunca dejé, por ejemplo, ir al gimnasio. Sigo haciéndolo, un poco ya menos, pero es ya un ritual. Gimnasio, correr, entonces la disciplina, constancia pero si no tienes eso, lo primero, la mentalidad, es muy difícil que tú puedas mantenerte de verdad así tantos años, porque de verdad que si te pones a pensar son bastantes años, sin contar realmente que ya a los 18 años yo ya entrenaba como un profesional o querer ser un profesional o en el alto rendimiento. Así que la verdad que si no tienes una mentalidad que sepas bien lo que quieres hacer, es muy difícil que puedas mantener, la verdad, con el tiempo. Tú saliste temprano de Ecuador. Tu primera experiencia internacional fue en la universidad en Estados Unidos. ¿Me podrías contar qué fue algo que tú aprendiste en esta larga carrera internacional que te diste cuenta que tal vez no estábamos enseñando en el Ecuador? ¿Cuál fue el mayor shock de ir a un nuevo nivel? Obviamente sabiendo que el nivel de baloncesto es mucho más alto, pero ¿qué fue lo que más te sorprendió y que dijiste, wow, de verdad que eso no hacemos en el Ecuador? Mira, yo te voy a decir una cosa, que lo he reflexionado mucho ahora último, que ya uno es mucho más experto, maduro, viejo, llámenlo como ustedes quieran. Y es que yo siento, al menos a mí me ha pasado, y yo creo que a todos les pasa esto en Ecuador, que maduramos mucho más tarde. Es decir, yo me acuerdo que cuando ya, qué sé yo, jugaba a los 20, 21, 22 y que era el mayor, porque yo llegué con unos 2 años mayor en la universidad, yo me sentí el más chiquito por cómo jugaban, la manera de que jugaban. Entonces, yo creo que eso pasa mucho en Ecuador, muchísimo, que maduramos mucho más lento, mucho más tarde. Entonces, eso como primera cosa yo creo que nos sucede. De ahí, si nos ponemos a pensar o a hablar sobre exactamente qué es lo que yo digo, wow, definitivamente en Ecuador no lo trabajamos, pues en la parte, la táctica, muy poco. O sea, carecemos mucho de eso. Y en la parte de técnica personal, pues yo podría decir el tiro. Y cuando me refiero al tiro, me refiero ampliamente al tiro, no solamente el tirar la bola de 3 o de 2. El tirar, tú sabes que tirar es la acción a la canasta y puede ser una definición al aro, ¿no? Con un Eurostep, con una flotadora, con un salto de potencia, no fallar los tiros libres.
Entonces el tiro comprende todo eso y yo creo que eso es algo que no trabajamos mucho. O sea, es como que lo dejamos allí. Eso que el chico meta la canasta. Y no es así. Hay que entrenarlo tal cual como si fuese el dribbling. Que eso sí, yo veo que en Ecuador mucho lo practicamos. Ahora tú has transicionado ya al campo del entrenamiento deportivo. Eres coach, te has enfocado netamente en lo que es el skill training, el player development, el desarrollo de jugadores, trabajar en la técnica con los jugadores. Y tú has desarrollado una metodología. Hemos visto que la has llamado Pounding. Tienes como tu escuela donde se imparte esa metodología. Y me has contado muchas veces sobre los pilares de esa metodología y ya los has mencionado un poco, pero me encantaría que un poco nos cuentes más de por qué esa metodología ha funcionado, qué es lo que comprende y en qué se diferencia al entrenamiento que quizás recibiste al Ecuador o que ves ahora que la mayoría de chicos lo reciben en el Ecuador y Latinoamérica. Muy fácil, mira. Pounding es el reflejo de Raúl Cárdenas. Hasta el nombre, ¿no? Pounding. Pounding quiere decir martillar. Y tú sabes ese dicho, ¿no? Que con una gota, no importa el tiempo, pero rompe el vaso, ¿no? Rompe lo que sea, la gota. Entonces eso es pounding. Y pounding realmente es una filosofía de vida. Una filosofía de vida, y de ahí viene, bueno, una ideología también de juego con su metodología. Que nos basamos específicamente en 4 grandes pilares, ¿no? La primera es la mentalidad, como ya te lo dije. O sea, el que no tiene mentalidad y la mentalidad ganadora no es la que yo soy el bacán, yo hago 34 puntos, no. Es la mentalidad más bien de la ética de trabajo, callado, sigas su objetivo, te caes, te levantas, te caes, te levantas. No importa cuántas veces te caigas, te levantas. Entonces esa mentalidad, o el relentless que se llama en inglés, parte de ahí, la mentalidad, ¿no? Entonces después el segundo grande pilar es la parte atlética, que yo siempre digo, ok, eres bueno, pero atléticamente no eres tan bueno, hay que trabajar eso. Entonces antes de ser un jugador de baloncesto, tienes que ser un atleta. No corres tan rápido, tienes que correr más rápido. No saltas mucho, salta más. No tienes tanta resistencia, bueno, hay que sacar resistencia. Y así, muchísimas otras cosas. De ahí nos pasamos al tercer punto, que es realmente ahí el deporte, que en este caso es el básquet. Porque esto puede ser inclusive enfocado a otro deporte, pero ahora estamos hablando de baloncesto. Y el tercer punto es el baloncesto, que se subdivide en la parte técnica individual, que es donde es lo que más me encanta hacer, y la parte grupal, táctico, donde ya entra la colaboración con tus compañeros, la interacción con el entrenador. Y finalmente, bueno, esto yo le llamo siempre la gasolina, el último punto, que es cómo tú te alimentas dentro y fuera de un torneo, del campo, y qué estilo de vida tienes. Entonces a veces creemos que eso no es importante, y es muy importante. Y créeme que es así. Tú tienes una determinada alimentación, tú vas a rendir más. Te acuestas más temprano, haces tus 8 horas de descanso, vas a estar bien. Pero es que es así, tal cual como lo digo, es testimonio real. Entonces esos 4 pilares cubren lo que es exactamente, digamos, la metodología Pounding, que obviamente de ahí es un mundo de desarrollar en todos esos 4 puntos, ¿no? Que los tenemos bien planteados. Así que es lo que yo aplico. He tenido resultados, muchos resultados con los chicos. Y yo creo que lo que diferencia de los demás es propio el enfoque que yo le doy. Y siempre digo esta frase: It's not what you do it, sino how you do it. No es lo que hagas, sino cómo lo hagas. Es tan cierto eso y tan fácil, pero es verdad. Entonces, no importa lo que hagas, porque al final del día te puede ayudar cualquier ejercicio, pero es cómo lo hagas. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando yo entreno, yo entro en el mundo de cada chico, entro en la mente del niño,
tienen problemas independientes, familiares, individuales, yo entro ahí. Porque yo creo que es muy importante tratar de ayudar también esa parte y tenerlos serenos, relajados, para que ellos puedan rendir mucho más en sus entrenamientos, ¿no? Así que esa es el key de Pounding. Para mí es muy interesante lo que dijiste sobre decir que Pounding, que toda esa metodología es simplemente un reflejo de lo que tú eres. Y yo tuve la suerte de ser compañero tuyo muchos años, también de jugar en contra tuyo. No sé si eso fue suerte, no es mucha suerte eso. Pero sí tuve la suerte de verte trabajar, verte jugar y ver este reflejo de estos pilares que tú tienes en cómo te manejabas. Por ejemplo, obviamente, mente de campeón, mente de líder. Tú no ibas a recibir no por respuesta. Nunca te vi derrotado, nunca te vi esto no se puede. Más bien siempre buscando solucionar. La mentalidad correcta definitivamente. Más allá de tu habilidad, del trabajo fuerte que siempre ponías en el gimnasio, nunca decir que Raúl estaba mal físicamente, y obviamente no recuerdo nunca haberte visto no cuidar de tu cuerpo, te alimentabas bien, nada de salidas, nada de vicios, así que lo entiendo, ¿no? Pounding es un reflejo de lo que tú eres. Y me quedo con algo, una anécdota de haber jugado en contra tuyo, que admiro ahora más que nada, esa frialdad que tenías para jugar. Me refiero a que no caías en provocaciones. No recuerdo haber visto a un Raúl Cárdenas que le saquen una falta técnica por reclamar a un árbitro. No recuerdo haber visto a un Raúl Cárdenas pegar de mala intención. Más bien recuerdo a un Raúl que mantenía la calma en situaciones difíciles. Y más bien recuerdo yo haber perdido la calma jugando contra Raúl y marcándole a Raúl, pero porque todas las respuestas de Raúl eran con su juego. Y eso es algo digno de admirar. Ahora más que nunca hay cosas que yo quisiera haber hecho mejor, y haber tenido esa calma hubiera sido espectacular. Así que primero quiero que me hables un poco sobre eso. ¿Cómo lograbas mantener esa mentalidad cuando jugabas? Siento que el deporte, sobre todo en el alto rendimiento, hay jugadores fuertes, grandes, rápidos en todo lado, pero los que se diferencian son los que verdaderamente saben usar su mente de la manera correcta. Y además de eso, le sumo tu lectura de juego, ¿sí? Eras una persona que siempre entendió el baloncesto, ¿sí? Que veías jugadas, digamos que antes de que pasen. Así que me encantaría saber cómo tú lograste tener esa mentalidad, ¿no? Tanto como en tu actitud dentro de la cancha, como también la parte de la lectura de juego. Mira, yo creo que es algo innato, Juanpa. Caracterialmente parecería que soy una persona fuerte, o sea, soy fuerte caracterialmente, obviamente, pero soy una persona que a la final del día pacífica, muy pacífica, siempre lo he sido. Creo en las personas, creo en el amor, totalmente. Entonces yo innatamente creo en el ser humano. Entonces, caracterialmente, busco siempre solucionar, siempre. Entonces, cuando llegaba un momento de un objetivo que tú tienes, eso va más allá que tú, que cualquiera, el objetivo. Acuérdate en el 2012 que quedamos campeones, que al inicio fue todo mal, perdíamos, teníamos tantas cosas en contra. Claro, tú caracterialmente tratas de desahogarte un poco, pero hay que llevar la calma. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Tratar de quedar campeón era el objetivo. Y para mí ese era el objetivo. Entonces no podía yo, por más que era enojado, no voy a ir a entrenar. Enojado, entonces yo voy cuando me da la gana. Entonces no me han pagado, qué sé yo. Entonces, eso yo iba más allá. Porque yo digo, el objetivo es quedar campeón. Entonces lo mismo en un juego. A mí me han provocado, mira, en Ecuador y en Italia muchísimo. Nunca le pegué a un jugador. Nunca, intencionalmente, nunca. Si ellos me pegaban, podía tal vez reaccionar mirándolos bien y jugaba más fuerte. Yo lo que hacía es, te voy a responder con el juego. Y no hay cosa más bella, y se me ponen los pelos de punta, que yo cuando entreno al niño, que son muchos que he entrenado ya, adolescentes,
yo les enseño propio eso. Usted tiene que responder con un triple, no con un codazo o un puño. Respóndeles con un triple, métela y lo miras. No te vuelven a tocar. Una más te tocan, le haces otro aro y ahí se acabó. Es que es así ha sucedido. Y cuando llegaba el campeonato, otra cosa, por ejemplo, que yo no soportaba, era que faltaba todavía un cuarto y ya estábamos saltando. ¿Tú sabes cuántas veces nos sucedió eso en Ecuador? Estábamos como que saltando de alegría que ya, pero si todavía faltan 10 minutos. Y entonces yo era un témpano de hielo. Y eso es lo que tal vez tú te refieres, que yo era un témpano de hielo. Es decir, dentro de mí tenía un fuego que no te digo, arde como el sol, y afuera un témpano de hielo. Nadie sabía que yo tal vez podía tener un poco de tensión, un poco de miedo, un poco de lo que sea. Y es saber obviamente manejar eso. Y eso darle al contrincante es fatal. O sea, dice, este tipo no está tranquilo. ¿Qué está pasando? Entonces, ese jugueteo lo sacas de... Es que ahí está Michael Jordan. El tipo, tú lo ves a Michael, o sea, él está perdiendo, pero parece masticando el chicle que está ganando por 50. Y eso te descontrola y te saca de tu equilibrio. Entonces yo sí hacía eso, lo manejaba muy bien, lo hacía a propósito, porque yo decía, al final del túnel está la luz. Y resultaba a veces, muchas veces ganaba. Y ahí sí festejo, cuando quedo campeón, no, ni siquiera cuando gano un juego. Cuando quedo campeón, que ya es lo máximo, llega hasta la gloria, la copa y tal. Entonces, nunca perdí tampoco los estribos con jugadores, y tú sabes que existían te escupían, codazos, te metían el dedo en quién sabe dónde. Entonces, es lo que hay, y me ha funcionado siempre. Así que, bueno, la lectura del juego, como me estás hablando, eso también es innato. Creo yo que algún chico o algún adolescente que quiera entablarse con la posición de base y no tiene eso innato, bueno, podría ayudarse un poco viendo a esos jugadores que admiran de alto nivel y aprender de ellos, ver juegos de ellos, verte juegos tú mismo, a ver qué es lo que has hecho bien, qué es lo que has hecho mal. Lean qué cosa quiere decir leer el básquet, cuando tú tienes que ir rápido. Les digo muchas veces a los chicos que yo entreno, hay muchos talentosos, pero que van a una velocidad a mil. Le digo, está excelente, pero esa velocidad no la puedes hacer siempre a 1000. Tienes que saber cuándo vas a 1000 y cuándo vas a 4. 4 van 1000, boom, a 4. Eso es lo mejor que puede tener un base. Y bueno, y la visión periférica, saber cuándo ya sabes que va a cortar, ya la tiraste anticipada a la bola porque sabes que él cortó y llega a la bola. Es algo increíble, pero en todo caso es así. Algo un poquito innato y un poco también caracterialmente de tratar de siempre mantener la calma pacíficamente, porque no sacas nada enojándote. Sí, me haces pensar en algunas herramientas, porque siento que la lectura de juegos es una de las cosas más complicadas. Ahora como entrenador, siento que cómo enseñamos eso a nuestros jugadores. Y bueno, ahora acá se utiliza muchas herramientas de video más que nada, ¿no? Hacemos lo que es el breakdown del video. Conversando en otra conversación que tuve contigo, hablabas sobre que era interesante eso, ¿no? Que por más que jugaste muy bien, ganaron el partido, ibas a la sesión de video y te mostraban todo lo que hiciste mal, ¿no? Pero claro, eso te ayudaba a verte a ti en video, te ayudaba un poco a saber, ok, esto es lo que tengo que estar atento cuando estoy jugando. Mucho más fácil de esa manera. ¿Tuviste experiencia con ese tipo de herramientas? Me supongo que al alto nivel que estuviste, así fue, ¿no? Totalmente, y tú lo sabes que tú también jugaste en universidad, y es una de las cosas que en Ecuador no se hace y está muy mal llevado el que viene y a veces lo hace. ¿Por qué? Yo me acuerdo, no me preguntes en qué equipo, Mavor, importadora, no lo sé. Veíamos los videos y veíamos hasta también las canastas que hacíamos, y era un poquito como que peor si ganábamos, era un poquito la chacotada.
Y tú sabes cómo era en college, en universidad. O sea, eso era si perdías, eso era una tumba, un sepulcro eso. Ahí eso era una tensión porque perdiste el partido. Vamos a hacer el review del video y estás tenso. Estás tenso porque te va a decir las cosas del entrenador. Y cuando ganabas igual, pensabas que te iba a hacer, dice, hemos ganado, vamos a ver cositas bonitas. Y no, te hacía ver igual lo que hacías mal. Entonces, esa es la excelencia para mí. Esa es la excelencia. Y eso tal vez también nos falta en Ecuador, entender eso. O sea, que no porque tú tengas que tener un momento de no, o sea, es parte del juego. Eso. Después, si queremos hacer fiesta, un poco divertirnos, bueno, se ve el partido entre nosotros y hacemos eso. Pero en el momento del review del video, eso tiene que ser una seriedad al máximo nivel. Entonces sí, claro que tuve mucha experiencia en eso, tanto en universidad como en el nivel profesional en Alemania, Italia también. Quiero un poco irme a hacer un análisis de lo que es el básquetbol en el Ecuador en este momento. ¿Qué crees tú que nos falta? Y entiendo que nos pueden faltar muchísimas cosas, pero es un problema de talento, es un problema de estructura, es un problema de físico, es un poco de todas estas cosas. ¿Qué análisis haces tú de nuestra situación actual? Sin criticar a nadie, sino más bien un poco entendiendo cómo está el Ecuador visto en todo el mundo alrededor del básquetbol, y es una conversación que hemos tenido contigo muchísimas veces, y qué se podría hacer para un poco ir encaminando eso y que por último nuestros jugadores tengan la oportunidad de salir, que nuestra selección pueda competir a más alto nivel, y que obviamente no solo que se masifique el deporte, sino que también se tecnifique, se haga mejor, ¿no? Mira, yo creo que en Ecuador hay mucho talento. Lo hay. Y yo creería, y porque lo hemos hablado también, que actualmente el talento es diferente al de antes. Y si hablamos todavía de generaciones pasadas a nosotros, ya nosotros tal vez veníamos mejorando eso, no lo sé, o igual. Pero actualmente mucho talento el Ecuador, mucho talento. Pero ¿qué pasa? Y aquí repito, o sea, no es aquí de achacar a nadie, simplemente de entender qué es lo que está pasando. Yo siento que en Ecuador no hay es cultura. Lo que hay es pasado, no hay historia, no hay cultura. Y esa misma cultura y esa misma historia no la creamos y no lo hacemos nosotros. Por ejemplo, no hay registros de nada. No hay jugadores, pero ni en nuestra época. O sea, aquí como quien dice, vas a cualquier parte del mundo y tienen registros, registros estadísticos, récords de cosas. Nosotros no tenemos nada. Es que no tenemos ni siquiera la liga bien conformada. Entonces, no hay cultura. Y si no hay cultura, no hay historia. La gente que viene a ver también el mismo básquet tampoco sabe, y todo es una bola de nieve. Entonces se vuelve que no contamos a nivel internacional. ¿Por qué no contamos? A veces creemos que Ecuador no existe en Sudamérica, peor en el tema internacional, como equipo, pues, ¿no? Y esa es la grande lucha a veces, pero teniendo talento, porque tenemos tremendos jugadores ahora, tremendos jugadores. Entonces, esa misma cultura interna no hace que el jugador, yo creo, ecuatoriano tenga más recepción de lo que es entender o madurez, de lo que yo te decía, maduramos muy tarde. Vas a ver que nos damos cuenta es más tarde y dices, chuta, yo hubiese trabajado diferente, con otra ética de trabajo. Entonces, si no te toca ir, que es lo que en cambio Ecuador ha hecho, que los jugadores han tratado de irse, y aprenden todo eso que estamos hablando afuera y después lo traen, nos queda en la parte local que no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, ¿qué se podría hacer? Bueno, lo que siempre he dicho, es un tema de clubes, un tema de organización bien de los clubes. La Liga Pro está haciendo otra vez un buen trabajo, pero tú sabes que todavía no hay ese momento que vemos que el club es sólido, es decir, que tiene un proyecto sustentable y sostenible. Algunos sí, pero tendrían que ser
todos y algunos más también para que tengan inclusive las formativas y el sector juvenil bien formado y bueno, conjuntamente con la federación, donde haya también una ética de trabajo, se haga por ejemplo las ligas juveniles. En la época de Pepe Arévalo, José Ignacio Arévalo, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Básquet, se propuso eso, yo lo propuse, en la liga, de hecho le cambiaron solamente el nombre, la liga, pero en realidad no es una liga, son campeonatos muy cortos, entonces el chico y el club hace un gran esfuerzo para jugarlos, pero no dura más de un mes y medio, y entonces tendría que haber una liga, inclusive una liga local, siempre de tu provincia, jugar la nacional, donde tú te mantengas 5 o 6 meses por lo menos en competición, entrenando y competir. Una vez que yo creo que eso está bien establecido, se creará mucha más participación de parte de los clubes, más atención, mejorar, porque ya es algo que es al lungo andar en todo el año, entonces te organizas mejor. En fin, yo no sé si esto será un sueño, pero yo no creo que sea tan difícil. Como tú a veces dijiste, Raúl, tú siempre tratabas de darle la solución. Yo le daría la solución, nada más. Es que créanme que es fácil, es simplemente comunicar y receptar y estar dispuesto a hacer esto. Nada más. Sí, de verdad que no importa el área del deporte en el que uno esté, toma los mismos pilares fundamentales que tú mencionas, ¿no? Se necesita una mentalidad buena, se necesita una ética de trabajo, se necesita saber lo que uno está haciendo, la parte técnica o el entendimiento del juego, conocer cómo recaudar esos fondos, esos recursos, cómo encaminar todo. Así que es interesante que esto no recae solo en los jugadores, ni en los entrenadores, ni en los dirigentes, sino en que cada persona haga su trabajo. Y claro, hay muchos problemas, es difícil. Empecemos, el tema de los recursos es complicado en nuestro país. Tú y yo entendemos eso. Pero de todas maneras es algo en lo que se puede trabajar, ¿no? En lo que es fácil decir, bueno, no hay nada que hacer, es un tema complicado, o podemos salir a buscarla, ¿no? Y de hecho, tú dijiste, hay un par de clubes que tal vez lo están haciendo. Sería interesante que más clubes y más entidades estén involucradas de esa manera. También tú mencionaste una cosa que antes de darte la siguiente pregunta quiero, yo no sé si la gente sepa, pero Raúl Cárdenas desde hace ya muchos años está involucrado ayudando a chicos que puedan salir del Ecuador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de retribuir al básquet de nuestro país, es una forma de ayudar a chicos como tal vez nosotros también tuvimos mucha ayuda para salir en nuestro momento. Y menciono eso porque en este momento tú estás por ir al Ecuador y organizar un campus de jugadores en la ciudad de Ambato. Quisiera que me hables sobre eso, quisiera que me hables sobre cómo has podido tú ayudar a estos chicos potenciales para que ellos puedan salir y bueno, los beneficios de eso para nuestro baloncesto. Sí, mira, lo comentábamos y esto es muy importante saber y yo creo que si tengo la oportunidad lo quiero decir. En Ecuador pensamos que me quiero ir a jugar en Italia. Bien, les voy a explicar cómo es el tema burocrático y el tema federativo de Italia, pero España tiene sus reglas, Argentina tiene las suyas, Italia y cada país tiene sus reglas, sea como federación, sea como gobierno. Yo, por ejemplo, he tenido siempre un pasaporte italiano y yo pensaba que con el pasaporte italiano podía jugar como italiano. Entonces yo dije, bueno, después de la universidad me voy a jugar a Italia, me voy a ganar esos millones. Sí. Y no fue así. De verdad que fue inclusive una decisión muy fuerte que yo, si regresara en el pasado, no iría a jugar en Italia. Yo me hubiese ido a jugar a España, a Alemania, o me hubiese quedado en Alemania. Porque tener un pasaporte en esos países europeos, en las reglas que ellos tienen, por ejemplo, en España admiten, tú tienes que tener basta que tú tengas, 6 españoles formados. De ahí el resto, es decir, otros 6 más pueden ser europeos. Entonces tú tienes más chance de jugar. En Italia, yo cuando llegué, o jugaba en Serie A, que normalmente los refuerzos de esos equipos son jugadores de ex NBA. No quiere decir que yo no podía jugar, pero es mucho más difícil, esa es la realidad.
Ahora, como jugador formado, ¿qué quiere decir el jugador formado? Que tú hayas hecho la etapa juvenil en Italia. 4 años, un ejemplo, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19. Bien, cumpliste los 4 años de formado y tú tienes, como quien dice, la chapa de jugador formado, que tú juegas como italiano. Aún así no tengas un pasaporte italiano, no sé si me expliqué. El que tiene pasaporte italiano y no haya hecho esos 4 años, lo siento papito, te dicen, no puedes jugar. Yo hasta el día de hoy, para que sepas, que llevo desde el 2009 en Italia, jugando más de 10 años, hijos italianos, esposa italiana, yo ciudadano italiano, no puedo jugar como formado. Y ahora la ley es un solo jugador en la liga que yo jugaba, antes eran dos, extranjero, pero que los equipos quieren uno que tenga un pasaporte para no sacar visas ni nada de problemas, entonces traen a uno. Entonces es casi que discriminatorio la situación. Es muy heavy esto, es muy pesado. Y me gusta decirlo ahora porque quisiera que la conozcan esta situación. Entonces de ahí nace el proyecto, bueno, que ahora estamos creando ya una agencia, Tryout Sport Agency, pero de ahí nace el proyecto de hacer estos campamentos, que yo no me acuerdo, Juan Pablo, desde hace muchos años vengo haciendo estos campamentos en Ecuador de scouting, es decir, para darles la oportunidad a los chicos, explicarles, aparte de que se entrenan, cómo funciona en Italia, y a muchos los hemos podido ayudar, pero es que así, ayudar. Una de ellas también, por ejemplo, es Blanca Quiñones. Blanca Quiñones asistió con Elber Escobar, la trajo, me acuerdo, al campamento que hice en Guayaquil, donde estaban Brian Carabalí, estaba Luis Reasco, Aaron Capurro, Anthony Sornosa, que se fue también a Italia. Entonces, es espectacular, porque vienen muchos chicos, no todos pueden llegar, obviamente, pero salen algunos, sí que lo hacen. Y entonces, bueno, la encaminamos a Blanquita, por ejemplo, 2 años. Yo hice ver los videos, encaminé el tema de Italia. Yo desde esa vez, yo dije, ella es WNBA. 11 años tenía. Y bueno, ya después la vida es la vida, cambian cosas y bueno, ella sigue su... Pero es tremenda cosa porque nos abre la puerta a todos. Si eso es lo positivo. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos a Brianna Sánchez, que hicimos lo mismo, y está actualmente jugando, cumpliendo su primer año ya está terminando su primer año de formación en el equipo de Ragusa, en Ragusa, en Sicilia, en Italia, en el equipo de Serie A. Entonces, no es imposible, porque yo siempre les digo a los chicos, no es imposible, pero hay que estar claros en las cosas. O sea, si ya tú tienes, por ejemplo, 16, 17 años, no se puede hacer nada. ¿Cómo lo haces? O sea, tienes que ser de 16 años, de 2,15 metros, y venir a patear el perro por su casa, como se dice, para decir, bueno, me van a ver. Pero si tienes una medida de 1,85 metro, 1,90 metros y no tienes la formación, no tienes un pasaporte europeo, es bien complicado. Entonces ahí es donde hay que ver otras alternativas. Puede ser Estados Unidos, puede ser México, la misma Argentina. Y bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer, Juanpa. Yo creo que mínimo 10 años llevamos en esto. Somos una lista de mínimo 20 jugadores. Tú también has podido ayudar. Y eso lo hacemos con satisfacción enorme. Ahora ya lo haré con la agencia. Lo haré mucho más estructurado. Y estaremos en Ecuador, si Dios lo permite, el 1 de mayo. Estaremos en la ciudad de Ambato haciendo propio un campamento de scouting. De hecho, todas las edades son pequeños, para que puedan llegar a entenderlo, el tema del proceso de 4 años de formación en Italia, ¿no? Excelente, Raúl. Sin duda es es un aporte genial para nuestro baloncesto, el que chicos tengan la oportunidad de salir y experimentar cómo es el baloncesto de alto nivel en otros lugares. Y claro, que eventualmente ellos puedan regresar y un poco hacer lo que nosotros también intentamos hacer, ¿no? Traer esta cultura de baloncesto de la que tú hablabas. Tú mencionaste tu agencia, Tryout. La palabra Tryout se utiliza bastante acá en Estados Unidos como una prueba.
antes de ver quién ingresa a los equipos, se hace un tryout para ver quiénes son los jugadores que van a estar parte del equipo. ¿Por qué le has nombrado así a tu agencia? Además, yo sé que estás escribiendo un libro con ese mismo título. ¿Me puedes contar un poco sobre eso? Sí, eso es un legado que quiero dejar a la vida. A la vida. Es un libro dedicado a mi vida de jugador de baloncesto. Y se llama, mejor dicho, Tryout. Porque yo considero que todo el proceso mío de jugador ha sido siempre una prueba. Me llena de mucho orgullo me llenará de mucho orgullo cuando lo termine, porque eso sí es un legado que yo digo, bueno, para mis hijos que lean, el que pueda leer que lo lea, porque te sirve inclusive como un testimonio, yo creo. Y el hablar de mi vida es hablar de anécdotas. Yo quisiera, por ejemplo, comentarte solo esta anécdota para que digas, todo esto va a estar tal vez claro, en el libro van a estar este tipo de cosas. Yo estaba ya 35 años, Juan Pablo, y estaba en Europa. Me llegó la oportunidad de hacer nuevamente una prueba. O sea, 35, 36 años que tú dices, bueno, ya eres un jugador súper maduro. Una prueba en un equipo de Serie A en Francia, SLUC de Nancy. Entonces fui a hacer la prueba oficial que se llama, pero en realidad a esos niveles tú haces un contrato ya, pero bueno, siempre sin agente, sin nada. Fui yo, en auto. No me pesó, como 18 horas desde Italia. Entonces, lo que fue impactante para mí fue esto. Yo siendo de todas maneras un jugador que ha jugado un cierto nivel, creo yo, con ciertos jugadores importantes, tú lo sabes, llego y estaban los hermanos Florence y Pietrus. Creo que apellido Pietrus. Sí. Lo van a ver en Michael Pietrus y Florence Pietrus. Sí. El uno Euroliga y Michael NBA 10 años. Sí. Si quieren, cuando escuchen esto, Google. Sí. Golden State Warriors, Orlando Magic, Boston Celtics, seleccionado francés, creo que alguna medalla de bronce en alguna Eurocup. Sí, o sea, un tipo que no necesita presentación. Para nada. Yo entro siempre un poco tenso, normal. Entonces entro y veo al entrenador, digo, la figura del entrenador francés, primera vez. Yo, bueno, Andy Panko a la derecha. No creo que lo conozcan muchos, pero tremendo profesional ese tipo. Ahí tirando, bam, 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 bam. Que no se inmutaba ni de nada. Él estaba ahí, bam, bam, bam. Pero veo a este Pietrus con las manos en los bolsillos, sin cambiarse, con 2 pepas de diamante. Y digo, pues este parece Michael Jordan. Impactante, la verdad, porque con su manera de 2 metros, entran así, digo, ¿quién es este tipo? Entonces veo que entra al Coliseo y el entrenador sale corriendo como si fuese un niño. Ahí es cuando yo me quedo, digo, ¿pero qué estoy viendo? O sea, como si fuese un niño cuando le dices, necesitas algo. Pero si no estabas todavía cambiado, o sea, él no entrenaba, no entrenó de hecho. Entonces me hizo una pregunta y dije, si este tipo que jugó en la NBA es así, con los Mercedes afuera, porque ni te digo los carros que tenían afuera, digo, ¿cómo serán entonces los jugadores de la NBA? Ni siquiera voy a hablar de Kobe ni de LeBron, o sea, ya hablo de todavía una categoría más abajo. ¿Y qué será ya hablar de LeBron, Kobe, Steph, Curry? ¿Y qué será de hablar de su majestad? Entonces dije, estoy definitivamente ni en pañales, no estoy todavía engendrado. ¿Qué pasa aquí? La anécdota que ahí es donde quiero llegar. Yo me probé, lo hice y lo hice bien. Yo soy un jugador de todas maneras que tiene su experiencia, o sea, no lo hice mal. Pero no pasó nada. ¿Y a quién contratan? Pero así. A nuestro gran amigo, el motorratón. Se me va el nombre. Vargas. El motorratón Vargas.
Gregory Vargas, el venezolano. Entonces, ¿cuántas veces no jugamos contra ellos? ¿Cuántas veces no defendimos, o yo lo defendía a Gregory? ¿Cuántas veces hice canastas a él? Y entonces es un poco frustrante, impactante, que yo tengo que hacer una prueba, que vengo negado prácticamente, y después entra ya con un contrato firmado con un agente, y después ni siquiera termina la liga, Gregory, porque ese año no sé si creo que tuvo su mujer el primer hijo y se va. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Venezuela es campeón de América. Venezuela tiene a Cara Herrera. Entonces, la cultura que ellos tienen viene respetada. Viene respetada. Entonces, o vas allá y haces un tryout y llegas de verdad que eres un animal que se le empieza a donkear a todo el mundo, que de verdad no pueden decir no. O pasa esto. Entonces, tryout. Siempre fue hasta los 36, siempre haciendo pruebas. Increíble. O sea, hasta cuando me lesioné en la liga que jugaba en Italia, me acuerdo, para regresar, tuve que hacer una prueba. Ya, claro, en esa liga no dominaba yo y bueno. Entonces, eso me alargué un poco en este tema, pero quería contar esa anécdota. Ese tipo de anécdotas van a estar en el libro. Excelente, Raúl. Para terminar, me encantaría que nos cuentes qué harías diferente si pudiera regresar el tiempo, si fueras un joven, nuevamente, más joven. ¿Qué es algo que quizás ahora dices, debía haber hecho esto? No debí jugar básquet. No, mentira. No. A veces tú sabes que filosofamos y pensamos a veces, dices, ¿y qué hubiese pasado si no hubiésemos jugado básquet? Sí. Pero no, es el DNA, ¿no? El ADN, perdón, el ADN nuestro. Nos encanta lo que hacemos. Somos hombres de baloncesto, le llamo siempre. Pero yo regresaría en el pasado. Primero, o sea, con la mentalidad que ya yo deseo ahora. Primero, entrenaría mucho más. Primero. Segundo, me hubiese encantado tener un Raúl Cárdenas en la época que me diga, ¿tú tienes pasaporte italiano? Bueno, vamos a llevarte a Italia para hacer los 4 años de formación. Increíble hubiese sido. Hubiese sido otra cosa eso. Lamentablemente, tú sabes, en la época no había la tecnología que tenemos ahora. No había mucho entendimiento inclusive del tema de salir. Entonces hacíamos lo que podíamos hacer con nuestros propios medios. Entonces yo cambiaría esas cosas. Yo creo que eso hubiese sido otra cosa. El haber hecho una formación europea y después tal vez te vas a la universidad. Y después regresabas a Europa a jugar como formado. O por qué no, quién sabe a dónde pudiese haber llegado también, ¿no? Así que hubiese cambiado. Recuerdo siempre la historia de cómo llegas tú al básquet universitario y que era aquí un tío tuyo, ¿cierto? Un tío tuyo que vivía en Orlando. Sí, en el libro estará eso también. Pero bueno, para que la gente sepa, ¿no? O sea, un tío tuyo lleva un cassette. ¿Cassette? ¿Sí? ¿Se llama así? Un VHS. Sí, un cassette de VHS. Un cassette de VHS a la University of Central Florida, UCF. No, espérate. ¿Qué pasa? Es que es algo de loco. Lo lleva Orlando Magic. Ah, sí. Que le digo, ¿qué hizo qué? Él con tal de ayudarme. Lo llevó a los Orlando Magic y le digo, no lo van a ni siquiera ver. Vaya a verlo. Entonces fue a retirarlo. Y después sí, efectivamente va a la UCF, University Central Florida, que en realidad quien me recluta es UCF. University Central Florida, tremenda universidad, División 1, o sea, en el libro hablaré sobre qué pasó ahí, porque yo tenía que haber jugado ahí, y bueno, terminé en un junior college. Yo sé la historia, no la voy a contar, obviamente no la sé tan bien como tú, pero resuena conmigo porque si bien es cierto que fue unos 5 o 6 años después, no, poco más tal vez, sí. Cuando yo fui yo hice high school en Estados Unidos, también fue algo parecido, ¿no? El tío de mi mamá fue al colegio local
igual con un cassette, un VHS, y bueno, también así, ¿no? Buscando oportunidades de alguna manera. Pero lo que más resuena conmigo es que tal vez los chicos de ahora no entienden lo difícil que es hacer un highlight en un cassette VHS y conseguir que alguien te filme hoy en día. Ahora un montón de las competencias están en YouTube, están en Facebook, o todo el mundo tiene una cámara en su teléfono. Eso no existía antes. Es increíble. Ahora hay esas facilidades. Así que cuando me preguntan a mí si es que es más fácil jugar ahora en Estados Unidos, digo sí y no. O sea, es más fácil porque tenemos toda la información a la palma de nuestras manos. O sea, ¿qué tengo que hacer para entrenar y estar a ese nivel? Vemos cómo juegan jugadores en Estados Unidos. Hasta vemos qué entrenamientos hacen. Toda esa información está ahí. Y es para nosotros mucho más fácil, con el tema de globalización, el poder hacer llegar videos nuestros o información nuestra a entrenadores en Estados Unidos, que tal vez antes no lo podíamos, ¿no? Pero claro, tú mismo mencionaste que el juego evoluciona. Ahora en Ecuador tenemos excelentísimos jugadores y el mundo tiene excelentísimos jugadores. Exacto. Gente que hace cosas que en nuestro tiempo tal vez no se veían, y está bien, es esa evolución del juego. Entonces es más fácil, pero es más difícil, y al final de cuentas todo se resume a tener la mentalidad correcta, a entender cuál es el proceso, y obviamente hay que ser bueno. Sí, hay que ser bueno. ¿Y cómo uno es bueno? Trabajando fuerte y todo eso. Estamos por cerrar, Raúl. ¿Algún consejo que nos puedas dejar? ¿Alguna anécdota más como para ir cerrando esto? Sí. Anécdotas hay muchísimas, pero en todo caso, lo que estabas contando, lo que acabaste de contar del tema de que los chicos cómo pueden, que ahora si es más difícil, es más fácil, tienes que encontrarte preparado. Eso es lo que yo les digo. No pienses en cómo poder, prepárate, porque no sabes quién te está viendo. Y no sabes cuándo puede llegar una llamada. Que si no estás preparado y te llega la llamada, eso te va a doler más. Entonces tú tienes que preparar al chico. Prepárate como si fueses a la NBA. ¿Por qué no? Pero prepárate. Y entonces después se puede trabajar en el tema en cómo direccionar para hacerte ver que ahora es más fácil. En la época de nosotros, como decías tú, teníamos 2 VHS, que ni siquiera creo que los chicos sabrán qué es lo que es VHS, y ponía 2 caseteras así, y no, era una locura, o sea, es que de verdad. Entonces, ¿y quién te filmó, Raúl? Yo la verdad que ni siquiera me acuerdo cómo es que yo conseguí, ahí está el trabajo de uno por querer hacer las cosas. Yo creo que iba golpeando las puertas a los clubes donde yo jugué, si tenían por ahí una grabación. Mira, ahora me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo es que se llama? En el canal 7 me acuerdo que pasaban la NBA, en este canal pasaban la NBA y a veces venían a cubrir, no me acuerdo el programa, pero me invitaron muchas veces. Ramírez Escalante lo hacía en Quito, creo, y acá él lo hacía Pippen, que le llamaban Pippen, pero se me va el apellido, como siempre. ¿CTV? No, ¿En CTV? CTV ya es moderno, pues por lo que te estoy diciendo. Este era el canal que pasaba la NBA, los únicos partidos de repente que pasaba. Estaba Diego Arcos también, creo que en ese equipo. Sí, en ese equipo, pero era de algunos canales y este era el número 7. Entonces pasaban algunos partidos de la liga, por ejemplo, de Guayaquil. Y yo ahí me salvé porque yo les pedí a ellos y ellos me dieron los cassettes. Si no, ni mi papá me grababa ni nadie. Entonces la verdad es que uno se pone a pensar y dices, wow. Después, bueno, vino los CDs, un poquito más fácil, pero igual estamos hablando de CDs. O sea, ahora haces con el teléfono todo. Y eso es lo que tienen que aprovechar los chicos. O sea, no lo vean como algo, o sea, hazlo, ¿no? Que es lo que yo veo que tú también inculcas porque es muy importante como tu carta de presentación, el primer video que pides o que se pide, ¿no? Sí, tantas anécdotas y tantas cosas que se me vienen a la mente, pero podríamos quedarnos de aquí
horas conversando. Algún rato quizás hacemos otro, otro conversatorio y hablamos también de cómo era jugar en la selección de Ecuador y tú sabes, Va, llegar y voy a cerrar con esto porque tú lo mencionaste, pero tú competiste contra muy buenos jugadores a nivel de Latinoamérica, ¿no? Hablaste sí, ahorita de Gregory Vargas, jugaste contra Facundo Campazo, La Provítola, ¿quién más? Recuerdo hasta Leandriño Barbosa, ¿jugaste alguna vez? sí, Fittipaldo lo tuvimos, algún sudamericano, jugamos en contra de él, así y es. muchísimos nombres más. Y tengo que decirlo, o sea, tú siempre no desentonabas contra ellos, ¿no? Es más, recuerdo historias de veces que les hiciste sufrir también. eh, y hay que ser honestos, tal vez no nos daba para más nuestro país, pero eh, hay tantas anécdotas interesantes y solo quiero cerrar con que para mí es un honor tenerte como amigo, tenerte como referente y me hace feliz y me alegra el saber que tu legado va más allá de todo lo que conseguiste como jugador, lo mucho o poco, que para mí es mucho, pero que ahora continúes en este mundo del baloncesto y que sigas buscando formas de potenciar a nuestros jugadores y que tengas más que nada esa gana de hacer algo por el baloncesto del país. Así que Raúl, te felicito y te agradezco que te des el tiempo para contarnos sobre eso. No, para mí ha sido un gustazo, Juan Pablo, somos amigos, lo hago con mucho gusto, me emociono, tengo muchas anécdotas muy bonitas. La verdad que preferí no seguir hablando de estas anécdotas para dar paso tal vez a una segunda oportunidad, ¿por qué no? Y se hablaría la de que clasificamos con Mavort y veo al mismo jugador con que juego en Italia. Eso es espectacular, pero se las dejo así. Lo encuentro en Italia. Bueno, eh, para terminar, no, que te quiero agradecer y yo estoy seguro que algún rato tendremos nuestra oportunidad para poder seguir brindando al Ecuador lo que sabemos, para poder ayudar a llevar siempre a la nación, a los chicos más que nada, que son los que quieren ser jugadores profesionales, porque ese es el objetivo, pero llevar a la nación tal vez de la manera que debería llevarse, ¿no? Yo estoy seguro que tendremos la oportunidad de poder aportar a eso. Así que te felicito en cuanto al proyecto que estás emprendiendo. Creo que siempre, yo igual veo que yo siempre te lo digo, a pesar de que tú no lo ves así, eres un referente para mí del Ecuador. Y este tipo de cosas, este tipo de proyectos enriquecen muchísimo. Así que cuenta conmigo, te felicito, sigue para adelante y ya tendremos una nueva ocasión para seguir comentando muchísimas cosas que nosotros lo sabemos. Muchas gracias, Raúl, que así sea. Quiero agradecer a mi amigo, el coach Raúl Cárdenas, por esta conversación, por habernos compartido toda su experiencia y por todo lo que ha aportado al baloncesto ecuatoriano durante tantos años, como jugador y ahora como entrenador en la formación de jugadores y dejándonos adentrarnos un poco en lo que es el aspecto mental de competir al más alto nivel, sobre todo en el extranjero. Esta es la primera de varias conversaciones que vamos a tener en Juego Preciso con el coach Álvarez, donde estaré hablando con entrenadores, jugadores y personas del mundo del baloncesto que he podido encontrar en mi camino y que han tenido mucha influencia en lo que ahora sé del baloncesto. Nos vemos en el próximo episodio.